Capítulo 5 del libro de Lucas. Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra. Y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, en tu palabra, echaré las redes. Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Y sucedió que, estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó, y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió: Vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle, para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas, y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿Quién es este, que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto cosas increíbles. Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús: No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Ellos le dijeron. Capítulo 6 del libro de Lucas. Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban y comían espigas desgranándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió:
Ni siquiera habéis leído lo que hizo David, cuando sintió hambre él y los que le acompañaban. Cómo entró en la casa de Dios, y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban. Y les dijo. El Hijo del Hombre Señor del sábado. Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca. Levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo. Yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo. Extiende tu mano. Él lo hizo, y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron, y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé. A Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celotes. A Judas de Santiago, y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos. Porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos. Porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora. Porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien. Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? De Lucas. Capítulo 7. Cuando hubo acabado de dirigir entró en Cafarnaúm. Un siervo de un centurión, muy querido oído hablar de Jesús, envió donde para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegando donde Jesús, le suplicaban. Merece que se lo concedas. Pueblo, y él mismo nos ha edificado. Iba Jesús con ellos y vio el centurión a unos amigos a decir. Porque no soy digno de que por eso ni siquiera me considero. Mándalo de palabra, y quedes porque también yo, que soy un sus órdenes, y digo a este, ven, y viene, y a mi siervo. Al oír y volviéndose dijo a la muchedumbre que le Israel ha encontrado una fe tan grande. Los enviados volvieron a la casa, allá, y sucedió que a continuación se fue aún él sus discípulos y una gran muchedumbre a la puerta de la ciudad, sacábanlo de su madre, que era viuda, a lo que al verla el Señor, No llores. se tocó el féretro. Los que Joven, a ti te digo. el muerto se incorporó y a su madre. Él teman a Dios, diciendo, Nosotros. y lo que se derea y por toda la región circunvecina llevaron a Juan todas estas noticias, de ellos. Los envió Tú el que ha de venir, o debemos esperar.
Llegando donde él aquellos hombres, Ista nos ha enviado a decirte, ¿hemos esperar a otro? a muchos de sus enfermedades y dolencias a muchos ciegos. A Juan lo que habéis visto y oído, dan, los leprosos quedan limpios, resucitan, se anuncia a los... Y dichoso aquel que no haya Cuando los mensajeros de Juan a la gente, que salisteis agitada por el viento, sino, un hombre elegantemente los que visten magníficamente y vivos. Entonces un profeta, sí, este es de quienes